Pero hoy, ¿qué dicen las almas del purgatorio a María Sima respecto al matrimonio, la familia y los hijos? Oigan, ¿qué dicen las almas del purgatorio a María Sima con respecto al matrimonio, la familia y los hijos? ¿No cree que eso es algo bien primordial ahorita en esto? Oiga, y quédese si quiere ver qué es lo que dice la Virgen. ¿Qué es lo que dice la Virgen? ¿Qué es lo que dicen las almas del purgatorio? Espero se queden, pues vamos a ver qué dice. Esto ya saben, María Sima, mística, que se le aparecían las almas del purgatorio con la cual tenía ella conexión, y ellas lo que pedían eran misas, siempre pedían misas, que se hicieran actos de reparación, misas, rosarios, vía crucis o ciertas situaciones. Bueno, ustedes saben quién es María Sima, muy famosa, conocida. Pero miremos qué es lo que dicen las almas del purgatorio. Estas son cuestionarios, son preguntas y respuestas, para que sepan cómo es. Entonces le pregunta, en un matrimonio donde la mujer sufre mucho a manos de su marido o viceversa, ¿está bien que uno deje al otro? Oigan lo que dice, en un matrimonio donde la mujer sufre mucho a manos de su marido o viceversa, ¿está bien que uno deje al otro? Oigan lo que dice, pueden hacerlo, dice, pero ciertamente es mejor que no lo hagan. Deben ofrecerlo todo a Dios, pero la línea que no puede cruzar es la del maltrato físico, porque es Dios quien elige a los mártires, no nosotros. Oigan lo que dice ahí, pero la línea que no se puede cruzar es la del maltrato físico, ¿verdad? Ya ven, porque Dios es quien elige a los mártires. Otra pregunta. Oigan, esta me llena de emoción que la estén escuchando. Desde una dimensión espiritual, ¿qué beneficios puede obtener los que se casan por la iglesia o una pareja que ni siquiera se casa? ¿Entendieron? Los que sí se casan, ¿qué pasa con eso? En una dimensión espiritual, con los que sí se casan y con los que ni siquiera se casan. Entonces responde, tanto la bendición de Dios que se recibe al casarse, como los votos matrimoniales, la misa de nupcias y el apoyo de todos los familiares, todo ello son gracias protectoras tan poderosas que la falta de alguna debilitará notablemente la fortaleza y la unidad de las parejas. Con la bendición de Dios y de la iglesia, la relación se desarrolla de un modo mucho más sólido y en consecuencia más feliz que si no la hubiera. También tiene lugar cosas similares a los que veo cuando me visitan las almas del purgatorio y que podríamos llamar bilocación. Oigan esto, que los mismos parientes lo ayudan a usted. Oigan lo que dice. O que un ángel tome la apariencia de uno de los esposos para darle un mensaje al otro. Él o ella verán o escucharán al otro y así recibirán la palabra de protección o ayuda. Esto sucede con frecuencia y debe verse como un don maravilloso de Dios a una pareja santa. Pero oigan, ciertamente no sucede cuando se viven juntos en pecado. Oigan lo que dice, a ver, no sucede, solo cuando son así. Pero dice, en esos casos la protección espiritual es mucho menor. Yo les aconsejaría a esas personas que se alejen del pecado cuanto antes y regresen a la protección de Dios. También es común que un cónyuge, oigan esto, también es común que un cónyuge fallecido se acerque, se acerque para acompañar al que aún vive en el momento de la muerte. Qué gran felicidad será para ambos. El amor verdadero, generoso, bendito, nunca muere. Sin embargo, esto sucede únicamente cuando Dios ha bendecido ese matrimonio y siempre se está cerca de ellos en la oración y en sus actos de amor generoso. Oigan esta otra. Esta va para usted. Oiga, ¿qué le han dicho las almas del purgatorio sobre el divorcio? ¿Qué le han dicho las almas del purgatorio sobre el divorcio? Oigan pues. Han dicho que este es uno de los mayores pecados contra Dios. Es algo que hace daño a todos y por supuesto sobre todo a los inocentes. Es nada más y nada menos que un asesinato espiritual, emocional y mental cometido contra el mayor don que Dios nos ha dado, la capacidad de participar en la creación de la vida
y de sus frutos de nuestros hijos. Ningún hijo, dice, de ninguna, oigan, ningún hijo de una familia divorciada crecerá tan plenamente como Dios lo había planeado. Si usted está pensando en divorciarse, piénselo, porque mire lo que dice. Ningún hijo de ninguna familia divorciada crece tan plenamente como Dios lo había planeado. En este siglo, millones y millones de veces, más que antes, Satanás irrumpe dentro de las familias y dentro de los vientres de las mujeres, corrompiendo y destruyendo en pedazos los lazos sagrados que mantienen a los familiares dentro del plan de Dios, corrompiendo y destruyendo a pedazos a los niños que Dios les ha dado. Para reparar esto, oigan, para reparar estos dos pecados es lo que las almas del purgatorio anuncian que llegará pronto. Oigan, para reparar estos dos pecados que están cometidos por todos nosotros, dice, es lo que las almas del purgatorio anuncian que llegará pronto y que causará una gran conmoción. Y en un país como en Estados Unidos, oigan esto, y en un país como en Estados Unidos, donde más del 50% de los matrimonios se rompen, Dios pronto hará algo para que esto cambie rápidamente. Se pondrá del lado de los humildes y de los inocentes, de quienes rezan y aman, y castigará al resto de los interminables ofensas contra el amor. Oigan esto, las empresas, las organizaciones, los abogados, las iglesias, los médicos y psicólogos que mienten, confunden y conspiran, se enriquecen y de este modo distorsionan la verdad con el fin de comunicar con la más terrible de las guerras. Pronto, oigan esto, pronto experimentarán la cólera de Dios como nunca antes se ha conocido. Dios, ten piedad de aquellos que saben lo que están haciendo. Y nosotros tenemos el deber de informar a los que no saben lo que están haciendo. Ya ven, nosotros tenemos el deber. Bueno, hay otra pregunta aquí. Entonces dice, María, ¿qué más podría comunicar las almas benditas del purgatorio a sus familias? O sea que si alguien ¿qué es lo que las almas del purgatorio siempre comunican a la familia? Dice, pueden pedir a un miembro de la familia que se haga algo bueno que ella durante su vida no hizo o hizo mal. Y si siguen sus indicaciones, sus familiares le ayudarán a continuar el camino al cielo. Pueden advertirles para que eviten esto o aquello. Protegen a sus familias, las guían y les transmiten amor y seguridad de muchas maneras distintas. Para que sepa que las almas del purgatorio de nuestros familiares nos ayudan. Le pregunta otra cosa. ¿Hay algo que las benditas almas del purgatorio no mencionarán nunca a sus familias? Oigan, para que sepan por qué, para que sepan. ¿Hay algo que las benditas almas del purgatorio no mencionarán nunca a sus familias? Y oigan lo que dicen. Nunca dirán ni harán nada negativo, ni nada que suponga una crítica o un juicio de valor. Siempre se trata de algo positivo, de una ayuda de protección y por tanto reparador. Para que sepan, siempre es porque hay algo que hay que reparar. Bueno, otra. Hay familias a las que las visitan sus parientes difuntos condenados del infierno, pero sin que la familia sea atacada o acosada por ellos. Oigan esta pregunta. Hay familias a las que les visitan sus parientes condenados en el infierno, pero sin que la familia sea atacada o acosada por ellos. Sí las hay, dice. Oigan, sí las hay. Yo me imagino, ¿qué se experimentará que un alma de un familiar de uno se le aparezca y le diga, estoy condenado en el infierno? Imagínense eso. Y miren lo que dice, sí las hay, dice. Pero estas almas no piden nada para ellas, dice, porque se encuentran fuera de toda ayuda y de toda gracia. En esos casos solamente le recuerdan a sus familiares su propia condición y que la existencia del infierno. Vaya, ¿ven? El infierno existe, jóvenes y señoras y señores, señoras y señoras. Eso. Otra pregunta, miren esto. ¿Le han dicho algo las benditas almas del purgatorio sobre el movimiento feminista? No. No en estos términos, dice, excepto que ninguna mujer debería estar alrededor del altar.
en la sociedad actual es bueno que compitan con los hombres en condiciones de igualdad, que tengan sus propias carreras, pero siempre y cuando, oiga esto, está bueno que tenga usted buenos trabajos y todo, pero que siempre y cuando la familia no quede ignorada y regalada. También es este tema, tanto las mujeres como los hombres cometen muchos pecados graves en la actualidad. Cuando se descuida a los hijos, al marido o a la mujer, se deberá sufrir mucho después luego por ello. Definitivamente esto es uno de los pecados más serios y que divide mucho. Oigan, otra pregunta, ¿ven? Otra pregunta. ¿Le han dicho algo las benditas almas del purgatorio sobre lo que suele hacer con los abuelos en la sociedad occidental? Me refiero a no tenerlos en casa y a llevarlos a un lugar de ancianos, donde con frecuencia se les trata con un número más, o peor aún, donde algunos lugares donde los drogan, para que queden inconscientes y mueran pronto, dice. La pregunta es, ¿qué pasa con esas familias que llevan a sus abuelos a un lugar, a un asilo? ¿Qué pasa? Dice, no específicamente, pero hace falta que nos aclaren algo sobre estos pecados tan grandes como los que cuentan. Son unos pecados enormes que con frecuencia son los abuelos quienes enseñan a rezar a los niños. Y en cuántas familias no son los abuelos quienes unen a diversas generaciones debido a que están ahí para compartir la sabiduría adquirida a lo largo de tantos años de su experiencia. Echarlos de la casa solo puede ser obra de Satanás, ya lo sabe. Echarlo de la casa solo es obra de Satanás. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Otra pregunta. María, ¿cree que es un pecado que una madre no amamante a su hijo o que no lo abrace? Si se encuentra, o sea que si una madre no tiene tanto afecto con su hijo o no es cariñoso, es lo que trata de decir aquí. Si se encuentra físicamente en condiciones de amamantar y prefiere no hacerlo por algún motivo egoísta, sí lo es. Y en cuanto se abraza a los hijos, en cuanto no se abraza a los hijos, estos quedan paralizados emocionalmente al crecer, por lo tanto, por supuesto que también es un pecado. Otra pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser pobre con muchos hijos o rico con solamente uno o dos hijos? ¿Entendieron? ¿Qué es mejor? ¿Ser pobre con muchos hijos o rico solamente con uno o dos? Vamos a ver qué responde. Dice, no deberíamos interferir en los planes de Dios con respecto a los hijos. Y Él siempre enviará mucho a quienes entre dentro de sus planes. Conozco a mucha gente. Oigan esto, conozco a mucha más gente plenamente feliz entre los pobres que entre los ricos. Y conozco muchos casos de los dos tipos. Además, los ricos están más ladrados con los efectos de los pecados de sus ancestros. Vienen a mí en busca de ayuda, por este motivo, más gente adinerada que pobre. Y esto no se debe a que los pobres no tengan posibilidad de venir, pues ellos también lo hacen. Vaya, ya vieron. Otra. Dice, sin embargo, casi todos los gobiernos de todo el mundo, como se nos demostró en las reuniones sobre la sobrepoblación en el Cairo, habla de ese temible amenaza de la población. ¿Qué dice usted al respecto? Y miren lo que dice, son puras tonterías y equivocaciones, fruto del egoísmo, y montadas en su totalidad por los mismos bancos. Oigan esto. De los 6.000 millones de habitantes, recuérdense que este libro fue escrito hace tiempo, ¿verdad? Desde los 6.000 millones de habitantes de la Tierra, que en la actualidad aproximadamente, alrededor de un tercio se está muriendo de hambre. Oigan lo que dice, alrededor de un tercio se está muriendo de hambre. Pero eso se debe únicamente, oigan, a la avaricia de unos pocos. A la avaricia de unos pocos. ¿Y por qué? Existen estadísticas que prueban que el mundo podría alimentar 50.000 millones de personas o más si se distribuyeran con justicia la energía y la comida. Oigan, ¿cuánto? Si se distribuyera la comida y la energía bien, podrían alimentar a 50.000 millones de personas.
La avaricia del occidente es algo que le disgusta mucho a Dios y estoy segura de que Él hará algo al respecto. Dice, ¿de quién son los niños que consumen 90 veces más que los niños de la India? ¿Y quiénes son los que se preocupan tanto por la superpoblación? La respuesta está en dos preguntas, que es la misma. Occidente y sus bancos. La avaricia y un temor infundido a la pobreza hacen que mucha gente crea falsedades tan grandes que las difundan y actúen en línea. Oigan lo que este detallito. La avaricia es un temor infundido a la pobreza. No, perdón, la avaricia y un temor infundido en la pobreza hace que mucha gente crea falsedades tan grandes a las que difunden. Bueno, y eso lo podemos ver ahora con tanta falsedad con esta pandemia, ¿verdad? Ahí hay un montón de datos tan falsos. Bueno, esperemos por eso que Dios meta mano en esto para que todo se aclare. Otra pregunta, ya voy a terminar. ¿A qué edad debería poder dejar una madre a su hijo durante el periodo largo de tiempo? O alguien que no sea de la familia. Entonces dice, esto depende por supuesto de las circunstancias exactas de cada familia. Pero como norma general, es un pecado hacerlo antes de los 4 años. Las heridas que se reciben antes de esa edad son las más difíciles de curar, porque se encuentran en lo más profundo del subconsciente. Otra pregunta. ¿Le han dicho algo las almas sobre el castigo físico de los hijos? Sí, lo han hecho. Y por este asunto me atacó la revista alemana. Miren pues, esto es cuando uno dice, uno corrige a sus hijos. Yo no sé ustedes ahora cómo han visto, cómo corrigen a los hijos ahora. Que ya no les dicen nada. En mis tiempos una mirada era y ya sabía uno lo que tenía que hacer. Ahora los hijos le hacen miradas a sus padres. Y miren lo que dice ella. Le han dicho algo las almas sobre el castigo físico. O sea que cuando uno de repente, pues miren lo que dice. Vamos a seguir leyendo para qué dice. Dice que a ella le atacó una revista alemana. Porque hace un par de años ellos decían que yo estaba a favor de pegarle a los niños o a sus hijos. Y esa es una mentira, dice. Pero miren lo que dicen las benditas almas del purgatorio. Han dicho que una cachetada puede ser necesaria con los hijos muy testarudos y desobedientes. Oiga lo que dicen, una cachetada puede ser necesario con los hijos muy testarudos y desobedientes. Pero oiga, una pequeña bofetada no es perjudicial y el niño lo olvidará rápidamente. Pero lo que sí recordará durante largo tiempo, porque queda archivado en su subconsciente, es la consecuencia que conlleva ser testarudo. Por supuesto, esto debe hacerse con moderación, pero si uno no lo hace y espera que el hijo sea mayor, ya será tarde y los padres sufrirán por culpa de sus hijos. Sin embargo, cuando un hijo mayor tiene en su subconsciente, en la memoria de la cachetada que le dieron cuando tenía solo 2 o 3 o 4 años, una sola mirada del padre bastará para que actúe correctamente. Muchos padres de la actualidad ya han aprendido los frutos que han dado sus excesivas tolerancias. Los frutos de tolerarle todo a los hijos. No, hay cosas que, por eso Dios, yo no tengo hijos, pero yo creo que Dios mandó a los padres para que los corrigieran, para que los educaran. Y a ver, hay unos que hay que corregirlos de una manera más severa, ¿verdad? Pero oigan, la violencia física en el hogar es un gran pecado contra el amor que debería reinar en las familias. Pero una disciplina física aplicada con cuidado es una necesidad permitida por Dios en las edades y en los momentos adecuados. ¿Ok? ¿Ya vieron? Pero miren esta. El mismo pecado cometido contra un niño pesa mucho más que si fuera contra un adulto. Sí, ciertamente, así es. Los pecados contra los niños, si no se reparan rápidamente de manera adecuada, serán repetidos por el niño como algo aceptable y normal. Esto se debe a que el modelo que suponen los padres es algo muy poderoso y profundamente arraigado en los hijos. Un divorcio o un acto de violencia en el hogar, o que sean testigos de algo deshonesto o de una infidelidad o de insultos y calumnias, da igual lo que se trae, dice. Se podría hacer fácil causar reacciones idénticas entre los descendientes.
Ser padre es mucho más importante de lo que la sociedad moderna cree. Oigan lo que dice. Ser padre es mucho más importante de lo que la sociedad moderna cree. Se delega fácilmente estas responsabilidades a quienes llaman profesionales, pero no poseen los vínculos otorgados por Dios como los poseen sus padres. Y estos profesionales cometen errores como lo hacen todos los seres humanos. Otro, ¿los niños con discapacidades mentales pasan algún tiempo en el purgatorio? Oigan, esa qué buena pregunta. ¿Los niños con discapacidades mentales pasan algún tiempo en el purgatorio? Sí, así es, dice. Pero por supuesto que su purgatorio es más leve que el de los niños sanos. Todo depende de lo que el niño pudo entender. Oiga, todo depende de lo que el niño puede entender. Otra pregunta. ¿Cuáles son los pecados más graves que cometen los niños, por ejemplo, entre los 7 y 12 años? La desobediencia y la falta de educación hacia sus padres son los dos más grandes. Sin duda, ¿verdad? Esos son los más. Ahora dice, muchos padres dicen que las familias cristianas son demasiado autoritarias con sus hijos. ¿Qué responde usted a este comentario? Oigan lo que dice. Muchos padres dicen que las familias cristianas son demasiado autoritarias con sus hijos. ¿Usted es una familia cristiana? ¿Usted es autoritario? Entonces miren lo que dice ella. Los padres no deben ser nunca autoritarios, porque así lo que hacen es perder la autoridad, el efecto y el apoyo de sus hijos. Existen muchos padres autoritarios con sus hijos y no son cristianos. Por tanto, eso del comentario no es relativamente válido. Los padres que sean cristianos no deben ser autoritarios, sino tener sobre todo autoridad. Y las normas que consisten sean necesarias en el hogar deberán ponerse desde muy temprano, cuando los hijos son pequeños. Más tarde los padres deberán enseñar las verdades sobre Dios a sus hijos con mucho amor, y ellos deberán concederles antes. Ser siempre negativo diciendo no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no es manera de ser cristianos. Los padres deben destacar constantemente lo positivo, lo que hay que hacer y respaldarlo de inmediato con pruebas que ellos comprenden. Hay que decirles de las acciones buenas, todo sale bien. Y dice, los padres deben imitar la misericordia de Dios. Los padres deben imitar la misericordia de Dios tiene con ellos para mostrarse que es bondadoso con sus hijos también. Otra pregunta dice, todos sabemos las obligaciones que tenemos dentro de la familia, sin la cual la sociedad no tiene ninguna posibilidad, pero ¿por qué tenemos también la obligación de ayudar a los que están fuera de nuestra propia familia? Y oigan lo que dice, el término familia es relativo, todos estamos relacionados de alguna manera, no importa lo que los científicos puedan decir en contra, todos somos una familia y una sola familia. Sobre esto, un alma del purgatorio me dijo de quien no hace todo lo que puede para hacer el bien por los demás, no tiene derecho a la vida. Oigan lo que le dijo un alma del purgatorio. Quien no hace todo lo que puede para hacer el bien de los demás, no tiene derecho a la vida. En nuestra búsqueda de la justicia de Dios, creo que las cosas más claras cuando miramos dentro de la unidad familiar, como normalmente la defendimos. Así tenemos la responsabilidad y la capacidad de ayudar tanto a nuestros tatarabuelos como a nuestros tataranietos. En el caso de los tatarabuelos debemos rezar y continuar haciendo buenas obras. Y en el caso de los tataranietos podemos y debemos disponer a vivir una vida llena de paz, fructífera, saludable y llena de felicidad. Y vamos a terminar con esto. Solo les quería decir, dice, ¿qué respuesta daría a esos padres cristianos que no tienen que tienen buena intención y dicen que los hijos deberían permitir elegir la religión que quieren cuando sean mayores? O sea que hay padres que dicen que los hijos, pues, cuando sean mayores pueden elegir la religión que ellos quieran, dice, pero no lo hacen con mala intención, dice. ¿Qué responde usted a eso? Dice, les diría que al pasar así están permitiendo que les diría que al pensar así están permitiendo que Satanás y esta sociedad secularizada aleje a sus hijos de la verdad absoluta sobre nuestro Dios amado.
¿Qué buen padre podía permitir que sus hijos elija entre una comida sana, nutritiva, y una que le deshabilita lentamente, o que le des veneno, o que la mate? ¿Qué padre permitiría voluntariamente que sus hijos vivan sin amor y sin cariño? Los padres que dicen esto nunca, pero nunca han rezado y no se han preocupado por hacer crecer el bien en sus hijos. Con todo esto, se está ignorando a Dios y esto los va a hacer sufrir mucho, dice. Miren esto, con esto vamos a terminar ya. Esto dice, usted ha dicho que hay niños en el purgatorio, oigan, niños en el purgatorio, dice, que se le han aparecido. Y entonces dice, sí, también se me han aparecido niños. Los hay de todas las edades, a partir de los 4 años. ¿Cómo sabe? Los niños tienen una conciencia más fina que la mayoría de los adultos. Tan pronto como conocen la diferencia entre el bien y el mal, asumen sus responsabilidades. Generalmente esa enseñanza que la línea se encuentra en la edad de la razón. Están equivocados en realidad. Es la edad de la conciencia. Es muy importante, por ejemplo, que si un niño está muy enfermo y probablemente en peligro de muerte y solicita a un sacerdote para confesarse, respetar su solicitud y llevársela a cabo. Sé que no suele ser así y es un serio error de los adultos responsables de ese niño. Conocí a un niño de 4 años y medio que insistía a confesarse de un pecado y tenía muy claro el mal que había cometido. Miren, un niño de tan poca edad tratando de confesarse. Ahora preguntan otra cosa. Me parece que usted tiene muy especial amor y cariño por los niños. Digo esto porque he oído da clases a los pequeños aquí en su pueblo. Sí, les doy catecismo, dice. Y por último, ¿qué más le han dicho a las benditas almas del purgatorio sobre lo que debe haber y no haber en las escuelas? Oigan lo que no debe haber en las escuelas. Me han dicho que no deberían impartir educación sexual en las escuelas. Son los padres los que deberían de tratar con estos temas con sus hijos una vez que comiencen a hacer preguntas. Es algo que debería quedar bajo cierto criterio en la ciudad de los padres, para que los hijos aprendan el verdadero amor, el que pertenece solo a sus padres. Hoy en día se ha delegado demasiado en manos de diversas organizaciones públicas a quienes no les corresponde enseñar cuestiones espirituales, en las que el amor y el sexo son facetas importantes. Los profesores no creyentes, oigan lo que dice, los profesores no creyentes deben mantenerse al margen de la santidad de la unidad familiar. Es un asunto, dice, en este asunto la televisión hace mucho daño hoy en día. Muestran el amor como un simple producto para consumir y desechar. Eso es lo que nos enseñan ahora en las redes a nosotros. Es una gran distorsión, por tanto, un pecado grave contra el verdadero amor y contra Dios mismo. Se le han aparecido almas que practicaron desviaciones sexuales, dice. Oigan, ¿se le han aparecido almas que practicaron desviaciones sexuales? Sí, dice, y deben sufrir mucho. Otra pregunta. ¿Qué deberían hacer los padres para formar la conciencia de sus hijos? El buen ejemplo es lo más importante. Luego, rezar mucho por ellos y con ellos. Oigan, rezar mucho por ellos y con ellos. Bendecirlos a menudo. No se le olvide bendecir a sus hijos siempre. Eso vale mucho. Y luego darles una buena educación. Lo más importante es lo que reciben antes de ir al colegio. Jesús nos dijo que dejemos que se acerquen los niños a Él y que no se lo impidamos. Otra, con este terminamos. Van a ver, usted dice que ha visto a algunos niños en el purgatorio. ¿Podría contarme acerca de 1 o 2 de estos casos? Oigan, pues, como dice que ha visto en almas del purgatorio niños, dice que le hicieron que si podría contarles un caso. Entonces dice, responde, una niña de 11 años se presentó una vez y me dijo que había apagado una vela en el cementerio y que había llevado un poco de cera para jugar. Ella sabía que no debía hacer eso y por lo tanto estuvo en el purgatorio durante un tiempo. Me pidió que encendiera 2 velas benditas
y que soportara lo que fuera necesario para su liberación. Ah, ya vieron. Va, otra. Otra vez una niña, oigan esta, otra vez una niña, mucho más pequeña, vino a mí porque en Navidad le habían regalado a ella y a su hermana melliza una muñeca con un carrito a cada una. Y su madre les había dicho que las cuidaran mucho. A esa niña en concreto se le había roto la suya. Y para que no la pillaran, cambió en secreto su muñeca con la de su hermana que estaba bien. Esto es lo que tenía que reparar en el purgatorio. Pero por supuesto yo recé, le ayudé en su camino. Otro caso. Pero aquí hay más mensaje que simplemente que los niños también van al purgatorio. Habían dos familias, oigan esto. Habían dos familias que vivían uno junto al lado del otro. Uno tenía dinero relativamente, uno tenía dinero y el otro relativamente era pobre. O sea que había uno rico y uno pobre. Entonces dice, un día la niña pequeña de la familia adinerada le dijo a su madre que quería regalar toda su ropa y todos sus preciosos juguetes a la vecina pobre. Su madre obviamente se sorprendió y le preguntó que por qué quería hacer tal cosa. La respuesta de su hija fue que de esa forma podría ir siempre ahí a jugar con la otra pequeña. Su madre respondió que la otra también podía venir aquí a su casa a jugar con ella. No, dijo, insistió. Debo hacerlo, lo haré, dice. Los padres hicieron todo lo posible para que cambiara de opinión, pero no tuvieron ningún éxito. Finalmente le dijeron, está bien, ve y haz, pero no esperes que volvamos a comprarte otra vez todos los juguetes y la ropa que ya tenías. Bueno, no hay problema, dijo la niña. Y entró y entregó a su vecina sus juguetes y su ropa. 2 días después, la niña salió corriendo de la puerta de la casa sin mirar y murió atropellada por un automóvil. Sus padres, que estaban sufriendo terriblemente, vinieron a mí para preguntar por qué había sucedido eso. Accedí a preguntarle a las benditas almas del purgatorio al respecto y pronto me llegó la respuesta. Fue la siguiente. El sufrimiento por la muerte de su hija les ha garantizado que uno de sus hijos no acabaría definitivamente perdido. Repito, el sufrimiento por la muerte de su hija les ha garantizado que uno de sus hijos no acabaría definitivamente perdido. Por tanto, la muerte de la niña fue una reparación por adelantado, por algo que Dios había visto que sucedería. Dios es un Dios que nos ama mucho y ahora ama a ambos, a los niños, y no solo a uno de ellos, sino a todos. ¿Ya ven? Ahora, ¿qué más? Dice, con respecto a la niña que robó la cera del cementerio, he notado que le pidió que usted encendiera 2 velas benditas, por lo que ella había pagado. Esto es un ejemplo de lo que hace como reparación extra. Sí, es exactamente eso. Y bien, hasta ahí quedamos. Mañana seguimos con este tema. Gracias por, ¿cómo se llama? Por escucharme, pero son detalles que tenemos que saber. Son detalles que tenemos que saber, que muchas veces nos preguntan y quedamos papaloteados. Pero es para que sepan, ya ven. A mí lo que me llama la atención es cuando dice lo del divorcio. Que dice que ese es uno de los pecados más graves y que por ese pecado es que Dios dice, estamos a las puertas de que suceda algo. Y yo sin duda me imagino que es lo mismo que estábamos hablando ayer, que puede hacer el aviso. Y estamos a las puertas. Lo único que puede cambiar esta situación tan desagradable que estamos pasando en el mundo es Dios. Y gracias a María lo vamos a conseguir. Así que ahí está, pues. Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto. Mañana vamos a hablar sobre un tema sobre el dinero y el trabajo. ¿Qué dicen las almas del purgatorio acerca del dinero y el trabajo? Que Dios me los bendiga, la Virgen me los cubra con su santo manto. Los quiero mucho, mucho, de veras. Les mando un gran, fuerte abrazo. Bueno, nos vemos mañana, primeramente Dios, pues. Bye, pues.